En la temporada 1970-1971, el Manchester City no era solo un equipo de fútbol, sino un símbolo de gran ascenso. Bajo la dirección del legendario dúo Joe Mercer y Malcolm Allison, los Citizens acababan de emerger de la gloria de la Recopa de Europa y la Copa de la Liga del año anterior. Con una generación de jugadores talentosos y valientes y un estilo de juego ofensivo apasionado y liberal, entusiasmaron a la afición. El equipo de ese año no solo alcanzó el éxito en cuanto a títulos, sino que también se convirtió en un recuerdo imborrable. Una auténtica generación dorada. Pero entonces, cuando se apagaron las luces del estadio, cada héroe de ese año siguió su propio camino. Han pasado más de 50 años. Permítanme repasar las vidas de los 9 nombres de la lista de la competición de ese año para ver la colorida imagen de la vida humana. Joe Corrigan es el primero que mencionamos como el gigante de la portería. En la temporada 1970-1971, joven de 22 años, jugó 34 partidos, consolidando su posición de titular, con una altura de casi 1,93 metros y una gran 3 metros y una envergadura. Corrigan era un portero majestuoso, una auténtica roca que hacía recelar a cualquier delantero rival, aunque su carrera comenzó de forma algo errática y bajo mucha presión, con una determinación extraordinaria. Corrigan convirtió las críticas en motivación para convertirse en uno de los mejores porteros de la historia del club. No solo recibía el balón, sino que comandaba la defensa con un grito que resonaba en la grada, siendo un sólido apoyo espiritual para sus compañeros. Tras esa temporada, Joe Corrigan continuó dedicando su juventud más brillante a la camiseta azulgrana. Estuvo en el Manchester City durante 16 años experimentando altibajos desde la cima de la gloria hasta los días de declive del equipo. Al colgar los guantes, Corrigan no optó por el descanso. Aprovechó su valiosa experiencia para convertirse en un prestigioso entrenador de porteros, trabajando en grandes clubes como el Liverpool o el West Bromwich Albion. Su vida personal es un ejemplo de sencillez y dedicación. Se mantuvo alejado de los escándalos sonoros, centrándose en su experiencia y su familia. Su serenidad y firmeza en la portería parecen haberse reflejado en su personalidad en la vida real, un hombre confiable y humilde. Hoy, a sus 76 años, Joe Corrigan disfruta de una tranquila jubilación. Sigue apareciendo regularmente en el Etihad Stadium. Como embajador del club, su cabello se ha vuelto blanco, pero su amable sonrisa y su apretón de manos siguen tan cálidos como siempre, inspirando a generaciones de jóvenes porteros. Ron Healy se convirtió en una estrella discreta a la sombra de Joe Corrigan. Con tan solo 18 años en la temporada 1977, el portero irlandés ya había disputado 9 partidos con el Manchester City, un regreso notable para un jugador joven en la posición más vulnerable del equipo. Healy poseía reflejos rápidos y un coraje juvenil. A pesar de vivir a la sombra de Corrigan, Healy jugaba con entusiasmo siempre que se le presentaba la oportunidad, demostrando que no era solo un suplente, sino una promesa prometedora para el fútbol irlandés. Tras dejar el Manchester City en busca de más oportunidades de juego, Healy se trasladó al Cardiff City y se convirtió en una pieza clave de la selección galesa, llegando incluso a representar a la selección nacional de la República de Irlanda. Sin embargo, su carrera como jugador terminó prematuramente debido a las persistentes lesiones, la pesadilla de todo deportista. Sin rendirse, Healy se dedicó a la dirección y la gestión, llegando incluso a trabajar en el sector de la distribución de material deportivo. Vivió una vida tranquila, trabajando duro y criando a sus hijos. Su hijo también se dedicó al fútbol.
Es un ejemplo de los jugadores que no alcanzaron la cima de la fama mundial, pero que aún así vivieron su pasión al máximo. Sin embargo, la trayectoria de este dedicado portero se detuvo. El 19 de junio de 2018, Ron Healy falleció a los 65 años. Puede que su fallecimiento no haya conmocionado al mundo, pero para los aficionados del Cardiff y del Manchester City que lo vieron jugar fue la pérdida de un hombre que siempre ardió de amor por el fútbol. Mike Doyle, el más puro azul del mundo, se hizo cargo del centro de la defensa. En la temporada 1970-1971, a los 24 años, Doyle ya era un veterano con 37 partidos y 5 goles, una cifra increíble para un central. Doyle no solo defendía, luchaba, odiaba la derrota y sobre todo, odiaba al Manchester United. Su férreo espíritu de lucha, su valentía en el contacto y su feroz habilidad aérea lo convirtieron en el alma de la defensa, un capitán que no necesitaba brazalete para impulsar a sus compañeros al ataque. La carrera de Doyle en el Manchester City fue épica, repleta de títulos nacionales. Tras su retiro, la vida de este guerrero no fue tan tranquila. Luchó contra problemas de salud y la lucha contra el alcoholismo, una tragedia común en la generación de jugadores de la época que intentaban llenar el vacío tras la desaparición de su aura. A pesar de su turbulenta vida privada, su amor por el Manchester City nunca se desvaneció. Siempre formó parte de la historia, un símbolo de lealtad y determinación, pero entonces el cuerpo del guerrero de hierro también tuvo que sucumbir al paso del tiempo y la enfermedad. El 27 de junio de 2011, Mike Doyle falleció a los 64 años debido a una insuficiencia hepática. Su partida dejó un profundo dolor, pero el nombre de Mike Doyle quedará grabado para siempre como uno de los hijos más ilustres del Club Azul de Manchester. Willie Donachie, el joven escocés de 19 años, era una presencia destacada en la banda izquierda. En la temporada 70-71, Donachie apenas comenzaba a destacar en el primer equipo con 11 partidos, pero ya había impresionado como un defensa inteligente con buena técnica individual y una excelente lectura del juego. A diferencia de muchos defensas de la época, Donachie jugaba con la mente sereno y preciso. Representaba una generación de jóvenes talentosos que se formaban para seguir los pasos de sus mayores, un diamante en bruto que poco a poco se pulía hasta brillar. Tras esa temporada crucial, Donachie se convirtió en una auténtica leyenda del club, con más de 350 apariciones. Tras su retirada, se convirtió con éxito en entrenador, trabajando en numerosos equipos como el Oldham Athletic, el Sheffield Wednesday, e incluso en la cantera del Manchester City. La vida de Donachie estuvo estrechamente ligada al campo de juego. Dedicó su vida a transmitir conocimientos y experiencia a la siguiente generación. Era conocido como un maestro dedicado, sereno y profundo. Actualmente, a sus 73 años, Willie Donachie aún conserva su lucidez y amor por el fútbol. Aunque se ha retirado entre bastidores, su legado como lateral, izquierdo talentoso y maestro ejemplar siempre es recordado con respeto por aficionados y alumnos. Colin Bell, el rey de la tribuna Kippax, era el alma del equipo. A sus 24 años, Bell estaba en la cima de su potencial con 34 partidos y 13 goles en la temporada 70-70. Y uno era el corazón y los pulmones del equipo. Lo llamaban Nijinsky, el nombre de un legendario caballo de carreras. Por su inagotable resistencia y sus elegantes pasos que parecían deslizarse sobre el césped, Bell estaba presente en cada momento clave, recuperando balones, creando y marcando goles. Era el tipo de centrocampista completo que rara vez se ve en el fútbol inglés, un verdadero artista, pero también un atleta extraordinario.
Sin embargo, el destino fue demasiado cruel con este genio. Una terrible lesión de rodilla en 1975 causada por una entrada de Martin Buchan privó a Bell de la cima de su carrera, cuando aún no había cumplido los 30 años. A pesar de sus esfuerzos por regresar, tras 2 años de doloroso tratamiento, Nijinsky nunca corrió como antes. Fuera del campo, Colin Bell optó por una vida extremadamente privada y humilde. Rechazó los focos. Rara vez concedió entrevistas. Vivió tranquilamente con su familia y participó en discretas actividades benéficas. El contraste entre una superestrella explosiva en el campo y un hombre tímido y tranquilo en la vida real hizo que la gente lo quisiera aún más. Una grada del Etihad Stadium recibió su nombre para honrar sus grandes contribuciones. Sin embargo, en una triste tarde del 5 de enero de 2021, Colin Bell falleció a los 74 años tras una breve enfermedad. El rey ha fallecido, pero su trono en los corazones de la afición del Manchester City jamás será reemplazado. Tony Towers fue la figura clave junto a Bell, un prometedor joven de 18 años, con 34 apariciones. Esa temporada, Towers demostró ser una pieza clave en la máquina ganadora del Manchester City. Poseía un estilo de juego maduro para su edad, buena capacidad de pase y una mente táctica aguda. Se esperaba que Towers fuera el futuro del mediocampo del equipo, quien compartiera la pasión y continuara el legado de sus veteranos. Su actuación ese año fue un testimonio del excelente desarrollo de la cantera del club en aquel momento. Sin embargo, el destino llevó la carrera de Towers por un camino diferente cuando formó parte del traspaso estrella y controvertido que posteriormente llevó a Rodney Marsh al Manchester City. Towers se trasladó al Sunderland y continuó teniendo una carrera destacada, llegando incluso a ser convocado por la selección inglesa. Tras retirarse, Tony Towers decidió retirarse por completo de los focos. No se dedicó a la carrera de entrenador ni a comentarista, sino que llevó una vida tranquila y solitaria. Se sabe poco de él en los medios, como si quisiera guardarse sus mejores recuerdos. Ahora, a sus 72 años, Tony Towers vive sus últimos días en silencio, un héroe discreto, que contribuyó a una temporada memorable, aunque su nombre a veces queda eclipsado por estrellas más importantes. Mike Summerbee era el extremo también conocido como Buzzer. A sus 28 años, Summerbee era uno de los delanteros más peligrosos de Inglaterra. Jugó 26 partidos y marcó 4 goles. No solo era un hábil centror, sino también una gran personalidad en el campo. Summerbee era famoso por su estilo de juego travieso, provocando a los rivales y regateando con habilidad. También era el mejor amigo del legendario George Best del Manchester United, creando el dúo de playboys más famoso de la época. En el campo era fuego, entusiasmo y arrogancia. Fuera de la cancha, Mike Summerbee ha demostrado ser más que un simple futbolista. Se ha convertido en un exitoso empresario de la industria de la moda con su propia marca de camisetas e incluso protagonizó la clásica película Escape to Victory junto a Sylvester Stallone y Pelé. Su vida es vibrante, colorida y llena de risas. Combina a la perfección su negocio con su rol como embajador global del Manchester City. Hoy, a sus 81 años, Mike Summerbee se mantiene sano y en plena forma. Es la imagen del club apareciendo en todos los partidos como local, un puente viviente entre el glorioso pasado y el brillante presente del Manchester City. Es la prueba de que un jugador con personalidad puede envejecer con gracia y satisfacción. Freddie Hill, de 30 años, es un hermano mayor experimentado en un equipo joven y dinámico.
Llegó del Bolton y aporta una presencia tranquila e inteligente al mediocampo. Con 23 partidos y 2 goles. Es un jugador estratégico. Clave para Joe Mercer. Hill. No es ni demasiado rápido, ni demasiado fuerte, pero sabe controlar el ritmo del partido, mantener el balón y dar pases decisivos. Es un jugador que juega con la cabeza, una estación de tránsito fiable cuando el equipo está atascado. Tras la temporada 70-71, Hill continuó su trayectoria como jugador profesional en el Peterborough United antes de retirarse. Su vida post-futbolística volvió a la sencillez original. No buscaba la fama, pero estaba satisfecho con su aportación. Hill vivió una vida tranquila, como hombre de familia, atesorando el recuerdo de los días, jugando junto a leyendas en Main Road. Aunque no fue una superestrella, sus contribuciones, silenciosas, siempre fueron reconocidas. Sin embargo, la ley del tiempo no perdona a nadie. El 1 de octubre de 2021, Freddie Hill falleció a los 81 años. Su partida fue tan dulce como su forma de jugar al fútbol, cerrando la trayectoria de un trabajador incansable que contribuyó considerablemente al éxito del equipo. Francis Lee. One Pen era la pieza perfecta para el ataque. A sus 26 años, Lee era una máquina goleadora temible, con 38 partidos y 14 goles. Aunque no era alto, Fat Lee apodado tenía un centro de gravedad bajo un regateo feroz y una capacidad excepcional para ganar penaltis. Jugaba con tanta determinación que era agresivo, siempre con una puntería imparable. Francis Lee era la personificación del deseo de ganar a alguien que siempre supo brillar en los partidos importantes, con goles importantes. A diferencia de muchos de sus colegas que pasaron apuros económicos tras retirarse, Francis Lee fue un brillante hombre de negocios. Construyó un imperio multimillonario de papel higiénico y pañales, convirtiéndose en un millonario hecho a sí mismo. Incluso regresó para presidir el Manchester City durante los turbulentos años 90. Aunque su mandato como presidente fue controvertido, nadie puede negar su apasionado amor por el club. Vivió una vida gloriosa, con éxito tanto en los negocios como en el fútbol, manteniendo siempre la imagen de un gran jefe. Sin embargo, el maligno cáncer de pulmón venció a ese hombre fuerte. El 2 de octubre de 2023, Francis Lee falleció a los 79 años. Su fallecimiento dejó un gran vacío, pero la historia de un delantero travieso que se convirtió en un brillante hombre de negocios será para siempre una fuente inagotable de inspiración. Tony Book, skipper, capitán. Un veterano con amplia experiencia. Lo más curioso de Tony Book en la temporada 1970. 71 era su edad. Por aquel entonces tenía 36 años, una edad en la que la mayoría de los jugadores de la época ya se habían retirado. Pero Book no jugó. 34 partidos con una resiliencia inquebrantable. Fue la estrella tardía más prometedora del fútbol inglés, que empezó a jugar profesionalmente con más de 30 años, pero se convirtió en un líder espiritual irreemplazable, con su estilo de juego, inteligente y sereno, y su magistral capacidad para interpretar las situaciones. Book era el líder, la voz de la razón, en un grupo lleno de egos explosivos como Lee o Somerby. Tras retirarse, la vida de Tony Book estuvo ligada al Manchester City como el destino. Se convirtió en el entrenador más exitoso del equipo en la era preárabe y posteriormente asumió innumerables roles desde entrenador de juveniles hasta embajador. La afición lo veneraba como Mr. Manchester City. Su vida es prueba del dicho cuanto más viejo, más picante. No tuvo escándalos ni ostentación, solo una dedicación de más de medio siglo. Hoy, a sus 90 años, Tony Book sigue siendo un monumento viviente.
Sigue apareciendo con regularidad en las gradas del Etihad, recibido con respeto por sus jóvenes. Es un eslabón de la historia, un testigo del equipo desde los días lluviosos y embarrados en Main Road hasta las brillantes luces de los trofeos de la Champions League de hoy. Alan Oakes fue el corazón silencioso de Tony Book. En la temporada 70-71, con 28 años, Oakes jugó 30 partidos. No era de los que hacían pases elegantes ni disparaban disparos potentes, pero nunca faltaba, cuando el equipo lo necesitaba. Oakes jugaba como centrocampista, de referencia recuperando el balón con diligencia y pasándoselo a Bell o Lee para que brillaran. Era el típico jugador trabajador disciplinado, resistente y extremadamente profesional. Fue esta increíble consistencia la que le ayudó a establecer un récord eterno, el jugador con más partidos en la historia del Manchester City con 680, tras dejar Main Road. Oakes se convirtió en entrenador del Chester City, donde se le atribuye haber descubierto y dado la oportunidad al legendario Ian Rush. Su vida privada era tan discreta como su estilo de juego. Evitaba la atención mediática y vivía una vida sencilla y humilde. Rara vez aparecía en la prensa hablando de su pasado. Para Oakes, jugar al fútbol americano era la mayor recompensa y no necesitaba más elogios. Ahora, a sus 82 años, Alan Oakes disfruta de una vejez tranquila. Es un testimonio del valor de la lealtad y la perseverancia, una leyenda que no necesita ser recordada. Neil Young, el zurdo. Mágico. En la temporada 1970-1971, con 26 años, Young fue uno de los jugadores más importantes del ataque con 24 apariciones. Poseía una zurda hábil, voleas elegantes y un don para el gol en los partidos importantes. Fue quien marcó el gol decisivo en la final de la FA Cup de 1969 y la Recopa de Europa de 1970. Neil Young jugaba como un bailarín de ballet suave pero preciso. Era el héroe de los momentos decisivos, el que traía títulos a casa con su sofisticación. Sin embargo, la vida de Neil Young después del fútbol fue triste, reflejando la dura realidad de los jugadores del pasado. Tras retirarse, se enfrentó a muchas dificultades económicas y vitales, teniendo que realizar numerosos trabajos manuales como mudarse de casa o vender seguros para ganarse la vida. Hubo un momento en que el héroe del año se sintió olvidado por el mismo equipo al que una vez se había dedicado. Pero el cariño de la afición nunca se desvaneció. En los últimos años de su vida, el club y la afición lo recibieron con los brazos abiertos, agradecidos por sus grandes contribuciones. Pero entonces un terrible cáncer se lo llevó. El 3 de febrero de 2011. Neil Young falleció a los 66 años. Su fallecimiento dejó tras de sí dolor y remordimiento por el cariño a las leyendas. La bufanda rojinegra, el color de la camiseta, visitante que usó cuando marcó el gol de la final, se convirtió en un símbolo en su funeral, recordándole a un talentoso pero desafortunado jugador zurdo. Glenn Pardoe es la historia de un prodigio y la tragedia de una lesión. Fue el jugador más joven en jugar para el Manchester City a los 15 años. En la temporada 1970-1971, con 24 años, Pardoe era un pilar en la banda, pero fue durante esta temporada diciembre de 1970, en un derby contra el Manchester United, cuando una terrible entrada de George Best le partió la pierna en dos. La lesión fue tan grave que los médicos temieron que tuviera que amputársela. Aunque Pardoe regresó milagrosamente, después de 2 años, nunca volvió a ser el mismo. Tras verse obligado a retirarse prematuramente,
Pardo no abandonó el equipo. Se dedicó a entrenar al equipo juvenil, contribuyendo silenciosamente durante décadas. Su vida tiene una conexión crucial. Su hija se casó con el hijo de su compañero Mike Doyle y su nieto Tommy. Doyle es ahora jugador profesional, continuando la herencia de ambos. Glenn Pardo vivió una vida optimista, sin culpar al destino por la lesión sufrida años atrás. Sin embargo, el 26 de mayo de 2020, Glenn Pardo falleció repentinamente a los 73 años. Falleció dejando tras de sí la historia de la extraordinaria determinación de un hombre que superó el riesgo de una discapacidad para volver a tocar el balón. Tommy Booth, el gigante silencioso. Con tan solo 21 años en la temporada 70-71, Booth ya había disputado 36 partidos. Alto, fuerte y con un dominio del juego aéreo excepcional. Booth era el compañero perfecto para Mike Doyle. Era reconocido por su destreza aérea, no solo en defensa, sino también como un arma letal en los corners. Booth era la personificación de la calma y la solidez, un central clásico y fiable que cualquier equipo desearía. Tras dejar el Manchester City por el Preston North End, Booth continuó jugando con regularidad hasta su retirada. Fuera del campo, su vida se volvió tranquila y privada. No eligió el camino de convertirse en una celebridad mediática, sino que disfrutó de una vida sencilla con su familia. Tommy Booth representa a los jugadores que juegan por alegría y responsabilidad y que al final se sienten satisfechos de volver a ser una persona normal. Actualmente, a sus 75 años, Tommy Booth sigue disfrutando de una vida plena. De vez en cuando, asiste a las reuniones de exjugadores con la amable sonrisa de un gigante que pasó su juventud protegiendo la portería del equipo local.